¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas al curso de Filosofía Contemporánea 2. Bueno, ya todos ustedes están enterados y enteradas que nuestro profesor designado no pudo, bueno, por muchas razones no puede estar presente para impartir estas clases. Entonces, lo que un grupo de profesores y yo decidimos hacer fue una cosa que llama como clase en bloque, ¿no? Algo así. La clase bloque, lo que es un poco más usual en el caso de seminarios, los seminarios de bloque, pero en este caso lo que significa es que diferentes profesores y profesoras estaremos dando diferentes autores, autoras y temas. Bueno, ¿por qué lo decidimos hacer así? Bueno, porque, a ver, la clase en general, ustedes saben, bueno, todas las clases de filosofía contemporánea tienen una mirada particular, pero bueno, en este caso se interrumpía, como esta es filosofía contemporánea 2, se rompía cierta continuidad con filosofía contemporánea 1. Ciertos movimientos entre ustedes también cambiaron, bueno, cambian los antecedentes que cada quien tiene, y eso hace ciertamente difícil asegurar el contenido de la clase y darle continuidad en términos de formación. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer? ¿Por qué esto? Bueno, decidimos elegir aquellos autores que creemos nosotros sientan las bases para la contemporaneidad, para los problemas que atañen a la filosofía contemporánea. Desde luego hay sesgos, evidentemente hay sesgos, y es importante que también los haya, porque si no, no tendríamos una visión particular, pero tener una visión particular no significa cercenar. Entonces, más bien se trata de una mirada general respecto a lo que hemos considerado importante entre la filosofía contemporánea, y en términos de temas. Ahora, filosofía contemporánea es un tema en sí mismo, es un problema en sí mismo, porque finalmente una materia así a lo que remite es a la contemporaneidad. Y la contemporaneidad no es más que otro nombre para el presente. Entonces la pregunta con la que debería comenzar un curso sobre la filosofía contemporánea es: ¿qué es el presente? Y podríamos pasarnos el semestre así y no llegar a nada. Pero entonces lo que queremos sentar ahora no es una respuesta, porque eso no es lo que hace la filosofía. Lo que hace la filosofía es plantear problemas. La filosofía, hay muchos que se encargan de dar respuestas, la filosofía no es una de ellas. La filosofía se encarga de plantear preguntas. ¿Cómo entendemos una pregunta? Bueno, como un espacio de cuestiones en las cuales se deciden las cuestiones más urgentes. Podemos plantear así. Una pregunta no es un asunto que debamos resolver, sino más bien es un modo abreviado de anudar un conjunto de preguntas en medio de las cuales se deciden las cosas que nos interpelan y que nos importan. Entonces, ustedes verán el programa y podrán cuestionar: ¿pero qué es un autor contemporáneo? Me podrán decir, muchos creen, sobre todo aquellos que están más próximos al proceder de la ciencia y al modo en el que se elabora la ciencia, produce la ciencia, no en libros sino en artículos, en que lo contemporáneo son los últimos 20 años, o los últimos 15, o los últimos 50. Yo no tendría criterios para argumentar por qué es el caso. Si uno está haciendo, por ejemplo, física, a lo mejor cosmología, efectivamente, leer lo contemporáneo es leer quizá lo que se ha escrito en los últimos 5 o 10 años. Y quizá eso es demasiado. Y otros, bueno, y ustedes verán que ningún autor que tenemos en este curso tiene menos de 50 años de muerto. A lo mejor hay algunas excepciones cuando lleguemos a casos más contemporáneos, más en términos cronológicos, ¿no? más cercanos en términos cronológicos a nosotros. Entonces, bueno, podrán entonces ponerse ustedes un poco más elegantes y decir, como Heidegger: ¿para qué leer a los contemporáneos si yo solamente encuentro material en los antiguos
Y ustedes dirán que prefieren leer a Aristóteles o prefieren leer a Platón. El asunto es que lo contemporáneo no lo hace del todo, no es principal, lo que hace a algo contemporáneo no es principalmente la datación, ¿no? Y esto, bueno, también es algo que dice Heidegger en sus primeros cursos, ¿no? Cuando está desarrollando esta idea de una ciencia de la vida o una ciencia de la existencia que se comprende a sí misma en su facticidad. Nos preguntamos, o más bien nos interesan, llamamos presente aquello que nos atañe, efectivamente, pero no aquello que nos atañe conscientemente, ni aquello que declaradamente nosotros consideramos lo más importante, sino aquello difícil de discernir en la cual nosotros mismos estamos trenzados. Entonces, lo contemporáneo no es lo que yo me pongo enfrente como un objeto de estudio, no es lo que yo decido que es lo más importante, sino lo contemporáneo, de alguna forma, es la cosa misma en la que estoy. Y para ponerlo, ahora que empezamos a hablar, porque seguiremos hablando de eso, en términos de enredos y de nudos, el enredo en el que estoy. Estamos metidos hasta el cuello en muchos enredos. Cuando las cuestiones dejan de ser enredadas, dejan de ser problema. ¿Cuándo nos planteamos un problema? Cuando algo no funciona. ¿Cuándo nos planteamos una pregunta? Cuando ya no estamos allá adentro. Y vamos a poner un ejemplo. Nosotros podríamos decir, quiero preguntarte, le dicen ustedes a su pareja, ¿qué somos? ¿Por qué se están ustedes planteando esa pregunta? Porque hay algo de irresuelto y hay algo dudoso en la propia relación. Cuando ustedes preguntan ¿qué somos?, lo que están pidiendo es definición. O están diciendo, no, prefiero indefinición. O están diciendo, no te entiendo. O quizá y eventualmente, como siempre, no me entiendo. Que valga lo burdo de este ejemplo para indicar que el presente no es ¿qué eres? No es la respuesta a la pregunta ¿qué somos? El presente es no saber lo que eres. El presente está dado por esa interrogante respecto a una situación. Pero ese interrogante, y es lo que estoy tratando de transmitirles en este momento, este interrogante surge por una situación, si ustedes quieren llamarla paradójica, en la cual están y no están en esa situación. Están en esa situación porque es suya y es un enredo y es algo que requiere pregunta, pero no están del todo en ella porque la cuestionan. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, metidos en un cuarto, encerrados en él, pero sin saber que estamos encerrados, entonces no nos preguntaríamos por el cuarto, nos preguntaríamos por las puertas, por las entradas, por las salidas, por los meandros y los recovecos, ¿no es cierto? Pero nos preguntaríamos por el cuarto porque no aparece el cuarto como conjunto. Y sin embargo, lo paradójico es que estamos en un cuarto, que es nuestro presente, pero estamos lo suficientemente alejados de él como para poder preguntarnos por su conjunto. Ahora, nunca estamos plenamente en ningún sitio. Y ese es el asunto. Nunca estamos plenamente yo, aquí, ahora. Y en eso consiste el problema. Entonces, lo que antes de entrar en más detalles al respecto, les explico entonces cómo avanzaremos en este curso. Para poder cumplir este requisito que nos hemos impuesto de presentarles a ustedes las interrogantes en las que estamos atrapados, pero en las cuales no estamos tan atrapados como para poderlas al menos plantear o intentar plantear. Estar adentro y afuera a la vez, o estar en el borde, estaremos dando una serie de temas que cada uno de nosotros considera
hitos en la filosofía contemporánea. Los hitos, les repito, no están dados por teorías, no están dados por posiciones, están dados por exposiciones problemáticas. Es decir, los hitos, esas singularidades que marcan los puntos de referencia a los cuales siempre regresamos, por los cuales siempre nos orientamos y en torno de los cuales siempre estamos dando vueltas, son aquellos en los que se plantea un problema. Estaremos viendo entonces neocantismo. Van a decir, pero ¿qué el neocantismo? ¿No? Es el siglo XIX. No, bueno, ya verán que lo importante del neocantismo tiene que ver con la forma en la que plantea las preguntas filosóficas y la transferencia al ámbito del sentido que va a marcar todo el siglo XX. Es decir, las preguntas por el ser son preguntas por el sentido, y las preguntas por el sentido pasan por el lenguaje y pasan por estructuras. ¿Qué es una ontología o cómo se puede hacer ontología? ¿Cuáles son las condiciones de la ontología? ¿Cuál es el papel de una subjetividad? Veremos también desde luego a Heidegger, pero otra vez no queremos presentar a Heidegger solamente a partir de una teoría, cuál es su posición, sino su polémica frente a Husserl. En el caso de la hermenéutica veremos la polémica de la hermenéutica con el propio Heidegger en términos de expansión, extensión, explicitación, etc. Entonces todos los cursos, todas las sesiones del curso están pensadas como hitos de problemas, en las cuales hay una cuestión que se intenta plantear, no resolver, plantear. Porque una vez que se plantean las cuestiones, se despliega un espacio de subproblemas, de posibilidades, de argumentos y de conceptos. Tal que podríamos decir que la filosofía lo que hace es plantear cuestiones por medio de la presentación de mapas. Lo que hace la filosofía es mostrar mapas conceptuales, mapas de problemas, mapas de conceptos enfrentados a otros conceptos, pero conceptos enfrentados también a cosas que llamamos hechos o que se han establecido como hechos. Es decir, a puntos de discordancia. La filosofía lo que hace es cartografiar los puntos de discordancia en donde se juega algo. Y eso lo formulamos en términos económicos con una pregunta. Entonces estaremos planteando en cada una de las sesiones, en diferente grado, en diferente modo, preguntas. Están obligados y obligadas, así como nosotros profesores nos obligamos a dar las clases muy kantianamente, motu propio, y a revisarlos, sus trabajos y sus comentarios y a evaluarlos. La contraparte del contrato, sí, así como hay un contrato social civil del Estado, hay un contrato social universitario. Entonces, esto se desenfoca. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo en estas condiciones excepcionales, bueno, es que ustedes vean, tienen que ver todos los videos. Tienen que ver todos los videos porque son las clases, y ver los videos es el equivalente a estar en clase, con la virtud de que pueden ustedes detenerse, saltarse, comer todo lo que quieran, incluso quedarse dormidos, lo que no admitiríamos en clases. Pausar y volver a ver. Entonces tienen que ver todos los videos. Segundo, evaluación. ¿Cómo va a ser la evaluación? Bueno, cada uno de nosotros, excepto en esta sesión, que es la de presentación, pero a partir de la próxima, cada uno de los profesores y profesoras dejará una lectura de apoyo para la presentación y al lado de la lectura un cuestionario o algún trabajo. Ahora, todos estos trabajos y presentaciones, como van a ser varias, serán cosas muy cortas, serán cosas de 1 o 2 páginas, de tal manera que no tienen que pensar que habrá un gran, no, porque no va a haber un gran examen final ni un gran trabajo final, sino va a haber pequeños trabajos y pequeños cuestionarios dependiendo de cada profesor, que se tendrán que entregar una semana después de que salga oficialmente la clase, y que serán calificados por
cada uno de los profesores o profesoras correspondientes, ¿sí? Al final su calificación será nada más que la sumatoria, ¿no?, de todas esas notas divididas entre el número de trabajos o cuestionarios. Es así de simple. Entonces, en términos formales, pues no hay mucho que preguntarse. El programa se los mandé. Son las sesiones con los temas y los profesores que las darán. Más no podemos hacer, porque como ustedes saben, fue de corto, tuvimos poco tiempo para hacer todo esto, tuvimos poco tiempo para planearlo, entonces tendremos que ajustarnos a las condiciones. Ya lo decía en otro video, ya no me acuerdo dónde, que no se hace filosofía en condiciones ideales, sino se hace filosofía en ciertas restricciones, en ciertas condiciones. Y esas son precisamente las que constituyen los nudos y los enredos en los que estamos, y es a partir de ahí que planteamos nuestras preguntas, y es así como nosotros cartografiamos nuestro presente. Entonces, sirva esto como una pequeña reflexión para lo que nos guiará en las siguientes sesiones a lo largo de, pues, lo que llamamos nominalmente un semestre, ¿no? Lo que llamamos un semestre. Bueno, entonces les decía yo, filosofía contemporánea. No daremos una continuidad de filosofía contemporánea 1 porque no sabemos bien dónde está cada uno. Lo que daremos es una selección crítica de lo que significa para nosotros, o de lo que significan para nosotros los hitos de la filosofía contemporánea, tal que esto le pueda servir a ustedes a su vez como una especie de cartografía del presente. Ahora, cuando decimos esta cartografía del presente, no estamos hablando de la tarea de una única persona que pudiera ver desde arriba a vuelo de pájaro su propio presente y lo pudiera describir. Lo que tenemos más bien es un atlas. ¿Qué es un atlas? Un atlas es un conjunto de mapas que están pegados, ¿no? Es un conjunto de mapas en los cuales nosotros podemos pasar de uno a otro, pero no porque estén unificados necesariamente todos los mapas, sino porque dentro de cada mapa hay una pequeña sección que se empalma con la otra, y hay otra sección que se empalma con esta, y otra sección que se empalma con este, y otra sección que se empalma con este, y con esto vamos tratando de enseñarles más o menos lo que nosotros entendemos por nuestro propio tiempo. Esto no quiere decir que los términos de esta teoría sean los mismos, ni tampoco que tengan los mismos problemas, ni tampoco que tengan las mismas referencias. A veces esta zona de traslape, ¿no?, intersección local, puede ser un referente en común. A veces puede ser un tema, a veces puede ser una cuestión, a veces puede ser el hecho de que se toman caminos diametralmente opuestos, pero de alguna forma simétricos, y por lo tanto uno espejea al otro. Lo que nosotros entendemos por intersección no es siempre lo mismo. Y sin embargo, constituye un mapa. Constituye un mapa porque podemos ver ciertas alturas, ciertas regiones y sobre todo ciertos puntos centrales, alrededor del cual se elaboran más conceptos, se elaboran problemas, se elaboran teorías, se elaboran explicaciones, y también se pueden leer efectos. Ahora, regresemos a la cuestión como la habíamos planteado desde el principio. Filosofía contemporánea tiene esta palabra, contemporáneo. Lo contemporáneo es lo actual, es lo presente. Pero resulta que para nosotros poder pensar el presente, lo que necesitamos es, primero o simultáneamente, decidir qué es el presente. Es decir, no solamente, y vean aquí cómo hacemos una operación de segundo orden, vean aquí no solamente cómo nosotros vamos recorriendo diferentes problemas, sino que también vamos tratando de encontrar los puntos de enlace entre diferentes problemas que constituyen el nudo y el enredo en el que estamos nosotros prendidos, pero no del todo, porque si estuviéramos absolutamente adentro, no podríamos ni siquiera plantearnos una pregunta al respecto. Valga esto para
cada vez que se habla de los límites, ¿no? Esto de que no podemos salir de nuestro lenguaje porque el lenguaje es nuestra precondición para acceso al mundo. Bueno, si eso fuera cierto, sin ninguna restricción, sin ningún límite, entonces ni siquiera nos podríamos plantear el problema del lenguaje porque estaríamos tan adentro que no lo veríamos. Lo mismo pasa con el pensamiento. No podemos salir de nuestro pensamiento. Cada quien ve las cosas con los lentes de su propia estructura mental. Bueno, si eso fuera así, la estructura mental no sería un problema, porque estaríamos tan pegados a ella como estamos tan pegados a nuestra piel y no podríamos ni siquiera saber que tenemos puestos unos lentes. Pero de alguna forma, no es que estemos adentro y afuera, es que estamos entre varios lentes, entre varias estructuras, entre varias teorías, entre varios accesos simultáneos al mundo. Y lo que produce problema no es un desajuste entre nuestros conceptos y la realidad, sino desajustes entre las realidades. Que las realidades pueden estar hechas de muchas cosas. Algunas pueden ser mixtas, algunas pueden ser conceptuales, algunas pueden ser imaginativas, algunas pueden ser alucinatorias, algunas pueden ser locales, extendidas. Eso no es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es que hay desajustes, porque así como hablamos de pequeños empalmes, el resto es desajuste, incompatibilidad, desacierto, falla. Y son cosas con las que tenemos que vivir. Pero si es posible hacer algo y orientarse en el pensamiento, como poner kantiano, si es posible orientarnos en el pensamiento es porque a pesar de todo ello y sobre esa base es que podemos crear pequeñas cartografías locales que a su vez intentamos pegar de muchas maneras y lo podemos hacer de muchas maneras. Y eso, con miras a responder, que es aquello en lo cual es el espacio y el tiempo, a veces me gusta llamarlo cronotopo, cuál es el cronotopo de nuestra época en el cual están entrelazados nuestros tiempos y nuestros espacios, de tal manera que nos atañen. Bueno, esto les podrá parecer muy abstracto. Ya lo iremos concretando a lo largo de las diferentes clases, pero el presente es una cuestión de estar atañido, fundamentalmente. Estar atañido es ser interpelado, o que algo se juega. Y por lo tanto, es aquello que hace la diferencia, o que puede hacer la diferencia. Lo que no es presente no quiere decir que no sea. Y lo que no es presente no quiere decir que no exista, o que no tenga su modo. El asunto es que lo que no es presente es algo que no nos atañe, es algo que no nos interpela, es algo que no se está jugando, y es algo que nos tiene en estado de indiferencia. Por lo tanto, una primera aproximación respecto a lo presente es el hecho de ser tocado. Cuando hablamos de tocar, bien deberíamos aducir todos los sentidos del tocar. Ser tocado por algo, es decir, no yo tocar, buscar el objeto como usualmente pensamos en filosofía o la relación sujeto-objeto, sino el hecho de ser tocado por algo. Claro, al hecho de ser tocado por algo yo también toco. Si alguien me toca por atrás la espalda de sorpresa, yo también estoy tocando con mi espalda algo. Pero yo no decido cómo, cuándo y dónde. No siempre, no necesariamente. La cuestión de ser interpelado quiere decir que yo soy interrogado. Y esta es una cosa importante de la pasividad que significa estar en un presente. El presente no es aquella situación en la cual yo tengo la potestad, no solamente eso, de interrogar las cosas a mi manera y en mis términos y condiciones, sino también el hecho de ser interpelado por algo más. Y eso es ser tocado. Ser tocado por algo es ser interpelado por algo o por alguien. Y ser interpelado significa ser tocado en el sentido de que también de ahí se derivan o a partir del cual uno deriva tareas y compromisos. Si algo te ha llegado, si algo te ha tocado verdaderamente, uno no puede menos que responder a eso. Y esa es la estructura también del presente, la responsividad. Es aquello que me toca y frente a lo cual yo tengo y estoy obligado a responder. Ahora, estoy obligado, pero puedo no hacerlo. También es parte de la libertad decir,
Decido tratar como si no me atañera, como si no fuera yo interpelado, como si no se jugara, como si no me importara. Y entonces sacrifico ahí la cuestión. Pero si yo le soy fiel a ese presente y respondo a ese presente, es decir, soy responsable, responsabilidad viene de eso, de ser responsivo a aquello que te interpela, entonces se deriva una tarea y es cuando yo digo, es que me toca hacer esto, ¿no? Ese es el sentido doble que les decía yo de tocar. Cuando yo soy tocado por algo y cuando yo siento que a mí me toca hacer tal cosa, a mí me toca como generación reivindicar lo anterior, a mí me toca como persona hacer esto, me toca en el sentido de la obligación, es decir, el compromiso con el mundo. Pero esto efectivamente no tendría ningún sentido si no se jugara algo, es decir, si no hubiera un grado de libertad en el cual las cosas pueden ser distintas. Tenemos presente solamente porque las cosas podrían ser de otro modo. Si no fueran de otro modo, no se llamaría presente, se llamaría una inmanencia atemporal. Pero el presente es aquello que se sostiene de alguna forma o de muchas formas y que insiste, resiste y persiste, pero que podría ser de otro modo. Si no pudiera hacerlo, repito, no habría pregunta, no habría nada que hacer y ni siquiera sería un tema ni un problema. Y por lo tanto, quiere decir que dentro de nuestra responsabilidad hay algo que puede hacer la diferencia. No es una diferencia en general, no es el juego de diferencias, es más bien la diferencia que puede hacer la diferencia. O yo estoy convocado por lo diferente a pensar mi propia diferencia tal que pueda yo avanzar una diferencia que haga la diferencia, aunque le suene un poco o mucho a trabalenguas. Entonces, pero con eso hemos hablado sobre ciertas condiciones del presente, pero no hemos dicho en qué términos queremos concebir el presente. Bueno, concebir el presente significa necesariamente preguntarse por la estructura del tiempo. Es decir, no podemos plantearnos ni siquiera qué es la contemporaneidad si nosotros no nos planteamos la pregunta por el tiempo y la pregunta por el presente. Entonces, aquí lo mejor que podemos hacer es acudir a quienes nos pueden auxiliar y operar como lo dice Wittgenstein. Nosotros tomamos una escalera para llegar a un nivel y después tiramos la escalera. Y luego utilizamos otra escalera para llegar a otro sitio y después tiramos la otra escalera. Los conceptos y las teorías y las filosofías son como ese tipo de escaleras por las cuales nosotros trepamos y llegamos y arribamos a plantear las cuestiones, pero eso no significa que nos tengamos que quedar en el punto de partida o que debamos razonar con una especie de pensamiento fundamental en el sentido de que una vez que elegimos el suelo estamos absolutamente comprometidos en todas las direcciones en las que nos podamos mover. Entonces, en ese sentido, quien me parece que ha planteado de una forma sorprendente, precisa, compleja y prometedora la estructura del tiempo es la fenomenología. Entonces, no me voy a poner a hablar ahorita de fenomenología, simplemente me voy a poner a hablar de ciertas nociones que introduce Husserl en su filosofía del tiempo, que nosotros intentamos aplicar a la gran estructura, a la estructura de todo el curso, y que intentaremos que eso justifique porque es un curso de filosofía contemporánea. Husserl lo que dice es, sí, comencemos con el presente. Lo más fácil y lo más tradicional es concebir el presente como un punto. Pero si el presente es un punto, quiere decir que el presente anterior, el que ya es pasado, fue otro punto. Y si continuamos así, resulta que tenemos una serie de puntos. El problema es que nuestra vivencia del tiempo no está hecha de puntos. Yo no voy pasando de manera discreta de un estado a otro. Yo lo que tengo más bien es una continuidad de tiempo. Eso quiere decir que el presente no puede ser del orden puntual, sino que tiene que formar parte de un continuo. Pero además, dice Husserl, yo no solamente tengo un pasado, es decir, todo lo que yo recuerdo, sino además hay todo un futuro que corresponde a mis expectativas, a mis planes, a lo que yo creo que puede ser el mundo, que debe ser el mundo o que llegará de hecho a ser el mundo. Entonces, por lo tanto, no solamente tengo un tiempo que es el presente, sino también tengo otro tiempo que es el pasado y tengo otro tiempo que es el futuro. Y todo esto
constituye un continuo. Pero bueno, ustedes van a decir, pero dentro de un continuo, ¿cómo me oriento? Es decir, ¿cómo sé cuál es el punto del presente? Bueno, podríamos decir, es una suerte de punto de inflexión. Claro, aquí no lo veo, que es una línea recta. Sería un punto de inflexión muy raro. Un punto de inflexión generalmente en una curva es aquí, cuando cambia la dirección, ¿no? Pero en una línea se dirán, bueno, quién sabe que no es un punto de inflexión geométrico, es algo, una especie de marca, una especie como de contenedor, así, una especie de paréntesis en el cual lo que está ahí es contado como presente y lo que se sale cuenta como futuro. Eso quiere decir que si por un lado tenemos que pensar el tiempo como un continuo, de todos modos sí tenemos que pensar el tiempo también como de alguna manera seccionado, tal que nosotros podamos distinguir los tiempos. En un continuum absoluto, no podríamos distinguir los tiempos. Entonces tenemos un continuum distinguible. Eso no quiere decir diferencialmente distinguible. El diferencial es el cambio que hay de aquí, acá, acá, acá. No es eso. Es una diferencia finita entre tres tiempos, presente, pasado y futuro. Es una estructura, digamos, finita, algebraica, si quieren ustedes, frente a una estructura topológica continua. Eso quiere decir que en el tiempo se combinan lo continuo y lo discontinuo, porque yo digo, este es mi presente y no otro, es este. Esas cosas ya pasaron, o tales cosas no han pasado. Hay algo sí arrancado, singular y desconectado de mi presente que lo hace ser un presente. Pero al mismo tiempo hay una continuidad que lo hace también ir al pasado y al futuro. Entonces, frente a estos problemas, lo que dice Husserl es, bueno, digamos que el presente no es un punto. El presente es extenso. Y el presente está hecho de una fuente, vamos a poner una flecha así como de una fuente, que se mueve directamente hacia el presente, hacia el pasado y hacia el futuro. Y este pasado inmediato se llama retención y este presente inmediato se llama protensión. Ahora, la retención no es el pasado y la protensión no es el futuro. La retención y la protensión son como la pequeña elongación que hace el presente, como esos pedazos de presente, de pasado y de futuro que el propio presente retiene para poder tener duración y para poder tener consistencia y no desaparecer en un punto, porque el punto no tiene dimensión, ni área, ni volumen, ni nada. El punto está. Es una marca. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros hacemos filosofía contemporánea, lo que tenemos que pensar, hay un salto, desde luego aquí que estoy haciendo, de la conciencia interna a la conciencia conciencia singular a la conciencia histórica, pero estructuralmente no cambia el hecho de que en nuestro presente tenemos partes de nuestro pasado y partes de nuestro futuro. Es decir, vamos arrastrando, dice Husserl, con una cola de cometa, lo inmediatamente reciente y lo inmediatamente venidero, y vamos empujando lo inmediatamente venidero, que es nuestra expectativa. Y sobre esa base que constituye el presente, ahora sí, se puede ir desplegando un cono de pasado y un cono de futuro. Y lo pongo como cono porque son muchas cosas que han pasado y que se concretan en el presente, y también como un futuro que se abre en diversas posibilidades. Entonces, lo que sí vemos aquí es que, con todo, el presente parece ser un cruce. Sí, parece ser un cruce entre el pasado y el futuro, de tal manera que el pasado va a desembocar al presente, y lo decimos así, ¿no? Todos los hechos que han ocurrido anteriormente vienen a dar a este presente y lo vienen a configurar en cuanto a su actualidad, estructura, posibilidades e imposibilidades, ¿no? Pero también las expectativas que nosotros nos hacemos sobre el futuro es lo que determina lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, yo me comporto de tal manera porque pienso que el futuro puede ser así, o porque pienso que el futuro debe ser así, o porque imagino que el futuro pienso que el futuro no va a ser así, o creo y estoy convencido de que no debería ser así. ¿Ya? Entonces parece que efectivamente el futuro viene hacia el presente,
nos está constantemente saliendo con nuevas preguntas sobre cómo creemos que deben ser las cosas y que eso determina cómo actuamos ahora, nuestro presente, y que el pasado todo el tiempo nos va asediando y nos va haciendo preguntas, todos los crímenes irresueltos, todos los dolores arrastrados, todos los traumas de la historia y lo que no hemos digerido, y eso va empujando hacia el presente. Pero si se fijan, habíamos puesto que había una flecha aquí del presente que era la que nutría el presente, el pasado y el futuro, porque efectivamente, si no hubiera presente, entonces no se generarían casos en el pasado y todo lo que no, hechos que después constituyen el pasado, y si no hubiera presente, no habría tampoco ningún lugar donde proyectarlo, ni desde dónde proyectarlo. Entonces, la idea de Husserl, y es lo que yo pretendo decirles, es que presente, pasado y futuro, y este presente junto con su pequeña colita de cometa de pasado y futuro, que es inmanente, lo que hacen es relacionarse de muchas maneras. Husserl termina diciendo que sí, son elementos diferenciados, presente, pasado y futuro, sí, también son elementos continuos que constituyen un flujo único, pero además también hay una cosa que llamaríamos rayos intencionales. Esto no es necesario explicarlo, se puede poner muy claramente con flechitas. Es decir, todo lo que viene del pasado hacia el presente lo ponemos con esta flecha. Todo lo que nos alcanza de nuestro pasado, lo que nos asedia. Todo ese futuro que nosotros estamos pensando y que determina nuestro presente, lo representamos con esta fecha. Pero nosotros también pensamos nuestro pasado, ¿no es cierto? Nosotros estamos todo el tiempo reflexionando sobre lo que ha sido y también estamos nosotros produciendo futuro. No solamente nos confrontan lo que vemos que es posible y no es posible, sino nosotros también propositivamente soñamos, creamos y diseñamos lo que consideramos debe ser el futuro de nuestra propia vida, de nuestra institución o de nuestra existencia colectiva humana. Pero resulta que no solamente hay estos movimientos. A veces resulta que el pasado también va al futuro. ¿Y en qué casos hablamos de eso? Bueno, algunos de ustedes conocerán esta expresión que tiene mucho sentido, es el futuro ya no es lo que solía ser. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, porque en otras épocas el futuro aparecía como una gloria, mientras que para nosotros ahora aparece como el riesgo del apocalipsis, como el riesgo del fin de la humanidad, como el albor de una serie de catástrofes, políticas sociales y económicas. Catástrofes que desde luego ya están ocurriendo, pero que pueden ser peores. Entonces, hay también no solamente una mirada del presente hacia el futuro, sino nosotros también heredamos visiones desde el pasado de lo que para ellos era el futuro. Entonces, es ahí donde nosotros entramos en este desajuste del que habíamos hablado al principio, y el cual introduce en términos de contenido preguntas. ¿Por qué lo que otros soñaron que iba a ser el futuro no es nuestro futuro? Y por supuesto, hay futuros diferentes, hay futuros luminosos para nuestro presente, pero hay futuros también que vislumbramos, que iluminan todo nuestro pasado y lo redimen. Esta es, por ejemplo, la idea de Benjamin. Si nosotros lográramos cierto atisbo de justicia, entonces hacia atrás todas las muertes pasadas no habrán sido en vano. Por ahora sí. Pero hay una pequeña posibilidad revolucionaria y mesiánica en la cual, si logramos algo, entonces todo lo que han hecho los demás no habrán sido, todos los que vinieron antes de nosotros, no habrá sido en vano. Eso significa también, desde nuestro presente, relacionarlos con un pasado tal que otro futuro sea posible. Nosotros, cuando estamos directamente arrojados al futuro, no vemos todos los condicionamientos del pasado. Entonces, a veces lo que te tiene que hacer también en filosofía es regresar al pasado para poder tener otro futuro. Entonces, como ustedes ven, esto es un nudo, es el nudo del que hablaba. Y por eso es que podemos decir que nosotros no estamos en ningún lado, ¿sí? Nosotros no estamos aquí, ni acá. El presente
es el punto de intersección o el punto de anudamiento de todas estas líneas. Si hay una línea que va acá, pues entonces tendrá que ser conectada con el presente a partir de otra línea. Pero eventualmente, directa o indirectamente, todos estos rayos intencionales se vienen a cortar en varios puntos. Y el presente es ese conjunto de intersecciones, o es ese nudo, para ponerlo en términos muy topológicos, es ese anudamiento particular de los tiempos. No es estar aquí, en el pasado, no es estar acá, en el futuro, tampoco es estar agotado en el presente, es estar en un presente abierto al pasado y al futuro, pero que además se deja interrogar y tocar por sus pasados y sus futuros. Y todo eso produce un entramado, y ese entramado es lo que nosotros llamamos nuestro presente. Por lo tanto, el presente no es un punto, ni tampoco es una línea, es un conjunto de líneas y puntos. Pero no es el conjunto de todas las líneas y los puntos, es decir, de los hechos, de los eventos, de los cortes y de las continuidades, sino es el modo singular en que nosotros anudamos todo eso. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros tenemos muchas fibras que van, porque no solamente hay una fibra que va, estructuralmente hay una relación del presente al futuro, pero en términos de contenido hay muchas líneas del presente al futuro, es decir, muchas proyecciones de lo que quisiéramos, de lo que podríamos hacer, y muchas modalidades, ¿no? Por ejemplo, lo que debo hacer, lo que quiero hacer, lo que puedo hacer. Entonces lo que tenemos es un conjunto de fibras, un montón de fibras, y gracias a los cuales estamos en un lugar, pero al mismo tiempo estamos yendo entre todos estos lados, de tal manera que nuestro presente es un espacio, es el espacio dado por todos estos puntos, por todos estos trayectos entre las diferentes fibras de los diferentes tiempos. Y todo eso lo anudamos de una forma particular. Si ustedes tienen, por ejemplo, un conjunto de plumones, pues los pueden anudar de muchas formas. Pueden coger una gran cuerda y unirlos todos en un solo haz. O pueden unir de dos en dos y luego estos dos de dos en dos y así. O pueden ponerlos jerárquicamente, o pueden ponerlos en términos de capas. Hay muchas formas de estructurar estas líneas. Les digo, las podemos convertir en estratos, o las podemos convertir, ponerles números y darles prioridades. Pero lo cierto es que nunca, y esto lo podemos hacer justamente porque podemos tomar distancia. Estaríamos absolutamente fundidos con nuestro presente si no tuviéramos recurso al pasado. El pasado lo que nos permite es tomar distancia del presente. Pero el futuro a su vez nos permite tomar distancia del pasado y de lo actual y abrirnos hacia la posibilidad. Entonces, de alguna manera, todas estas modalidades de lo que es, de lo que puede ser o lo que debería ser, está estrechamente relacionado con la estructura misma del tiempo. Y el tiempo, a su vez, está profundamente relacionado con la manera en que éste puede ser estructurado y manipulado y reordenado. Aunque tenga una estructura general, sus contenidos sí que pueden ser anudados de diferentes maneras. ¿De dónde entonces estas diferentes fibras, de la manera en que las anudemos, será nuestra respuesta al presente? Y finalmente lo que hace que tengamos presente es una toma de posición frente a todo esto. Todo esto es lo que nos concierne. Todo esto lo que incluye son nuestros traumas, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros pesimismos, nuestras experiencias y por encima y sobre todo, la historia de nuestras derrotas. Entonces, si nosotros queremos pensar un porvenir diferente, una diferencia que haga la diferencia, tenemos que asumir nuestras derrotas, pero asumir nuestras derrotas no es sumirnos en ellas, sino acudir al pasado y al futuro y jugar entre estos tiempos
de diferentes anudamientos y diferentes posibilidades para crear diferentes mapas y con esos mapas crear diferentes caminos posibles y eventualmente decidirnos por uno y ponerlo a prueba. Realmente no podemos hacer nada más. No tenemos las respuestas, no tenemos ni siquiera las preguntas. Entonces, a partir de todo esto, estas líneas, desde luego, en nuestro curso serán las diferentes perspectivas con los diferentes cursos y las diferentes visiones de los diferentes ponentes. Pero este entramado será en el que estamos, es en el que estamos ustedes y yo y los otros profesores, y que de alguna manera nos acercamos e intercambiamos ideas, no para ver quién tiene la razón ni para averiguar quién ve más lejos, sino para ver cómo los demás nos permiten unir las fibras que estaban desanudadas, o desanudar fibras que estaban anudadas, o modificar el modo en que estaban relacionados nuestros problemas, nuestras expectativas, nuestros pensamientos y nuestros conceptos, y finalmente crear diferentes, les decía yo, diferentes mapas de nuestro presente, poder proyectar caminos y eventualmente poner a prueba las cosas y hacer experimentos, porque lo único que nos queda es, después de que pensamos las cosas, realizar experimentos con nuestras hipótesis y probar las cosas y constantemente estar sometidos a revisión y autocrítica. Pero otra vez, la revisión, la autocrítica no pueden funcionar sin una estructura temporal que nos permita movernos en todas las direcciones posibles entre el presente, el pasado y el futuro. Entonces, bueno, para a quienes les interese, estas ideas son cosas que he estado pensando a propósito de la fenomenología, pero también del pensamiento de Lacan. Del pensamiento de Lacan, porque lo que él dice es que lo que crea la singularidad de una persona, su subjetividad, son sus síntomas. Y el síntoma es la manera en que él amarra las palabras, las imágenes y lo real de su experiencia. Es decir, no es que haya un núcleo ahí interno mío que constituya lo propio, ni tampoco hay una unidad corporal o biológica o incluso mental que me dé identidad y que asegure mi ser, mi existencia y mi singularidad. No, yo me puedo disolver. Eso quiere decir que yo me puedo volver loco. Yo puedo perder el hilo. Yo me puedo ir. Y aquí también. En la historia todo se puede disolver. No hay nada que debamos dar por hecho y por ganado. Una vez que está ahí, puede ser usado y puede ser reactivado, pero no por eso está necesariamente activo en este momento. A diferencia de lo que podría haber pensado un Hegel, que toda la historia está asumida dentro de nuestro haber y forma ya patrimonio necesario, no, forma patrimonio si lo podemos enlazar y lo podemos ligar con lo presente. Por lo tanto, mientras menos fibras tenemos y mientras más desligadas, la experiencia es más pobre, más desorganizada y más inmediata. Mientras más inventemos modos múltiples y simultáneos de conexión entre los tiempos, entre yo y los otros, entre los otros y los otros de los otros, el mundo se vuelve más complejo, pero al mismo tiempo se vuelve más rico porque crecen sus posibilidades y adquiere mucha más densidad. Y eso es una de las ideas en las que muchos de nosotros en este curso estamos pensando, porque si creemos que la historia no simplemente pasa sin más, no es simplemente un tiempo tras otro, sino que es cualitativamente distinta. Y cualitativamente distinta porque siempre amarramos de manera distinta, de maneras mejores o peores, según nuestros propios criterios temporales, de maneras más sueltas o más estrictas, pero también de maneras más complejas o más inmediatas. Y lo que consideramos muchos, o al menos en particular yo, que es un signo de la época, es un adelgazamiento en este enredo, una sobresimplificación que no simplifica la vida, sino que son simplemente simplificaciones mentales que crean más desajustes respecto al prójimo, respecto al medio ambiente, respecto a nuestro deseo y nuestra experiencia. Entonces, lo que nosotros estaremos intentando en cada curso será crear nuevos nudos, ofrecer nuevas conexiones
y cada uno de esos servirá para que entre ustedes creen sus propios mapas y entre todos, de manera colectiva, creemos este atlas frankensteiniano en el cual nos podamos volver a orientar en el pensamiento y tengamos la oportunidad de decidir si lo que tenemos es lo que queremos, qué es lo que queremos, si sabemos lo que queremos, si necesitamos saber lo que queremos e incluso si queremos, ¿no? Si todavía queremos. Bueno, muy bien. Entonces esa fue la presentación general, el marco en el cual estaremos dialogando, ¿no? En sentido amplio, nosotros presentando y ustedes pensando. Son ideas para también que el esfuerzo de conectar, para que ustedes conecten los diferentes temas que nosotros estamos dando, porque las conexiones que nosotros vemos y hacemos no tienen que ser necesariamente las conexiones que ustedes vean y hagan, eso es también trabajo de ustedes, y eso tiene que ver con su deseo, y tiene que ver también con lo que a ustedes les atañe, lo que a ustedes les interese, y también, al lado del deseo, con las estructuras cognitivas y capacidades conceptuales y de organización y reorganización de las cosas, que es lo que nosotros también hemos tratado de llamar aquí anudar y reanudar y desanudar, ¿sí? Entonces, bueno, le deseo mucho éxito en el semestre, deseo que, bueno, se hagan ahí algunas conexiones nuevas e interesantes y que las compartan con nosotros y crean, y bueno, colaboren y participen con los medios que ya saben que les ofrecemos, con preguntas y cuestiones, porque eso es también lo que nos hace que a nosotros mismos profesores y profesoras se nos conecten las escasas neuronas que tenemos. Bueno, les agradezco mucho y seguimos por aquí. Gracias.